Cuando acabas una actividad, recoge, limpia, antes de irte, déjalo todo como lo querrías encontrar, ¿no? Al final es algo tan básico. Ya no te estoy diciendo que limpies más de lo que te toca, simplemente que dejes las cosas como te las has encontrado, pero que vas comprando de aquí y de allá y vas dejando que entren más cosas en tu casa. O sea, también al final creo que el origen un poco del desorden son las compras. Es importante que también sepan que el orden forma parte de la actividad en sí, ¿no? Porque muchas veces preparamos las cosas, hacemos la actividad y ya está. No, es que ordenar después es como dentro de la propia actividad, ¿no? Es brutal el gasto que se hace en una cocina mal organizada. Sí, yo creo que sí, ¿no? Exacto. Estoy malísimo, Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú, donde hablamos de orden y organización como lo que son herramientas para nuestro bienestar y nuestra paz. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Barcelona, en España, y para este episodio he traído aquí a una invitada muy especial. Ella es Laura Castellanos, de Orden Ada. Laura, bienvenida a mi podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Nada, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y nada, es un placer estrenar la nueva temporada y hablar pues un ratito de orden y organización, que bueno, es mi pasión y sé que también la tuya. Así que nada, encantada de estar aquí. Gracias. No, muchas gracias a ti. Estoy seguro que el episodio va a estar muy, muy enriquecedor de todas maneras. Quisiera comenzar hablando de tu nombre, porque me pareció muy curioso el tema de Orden Ada, ¿no? Sí. Cuéntame cómo se dio, porque hace poco, bueno, creo que todo el mundo se ha enterado que hubo una tendencia de soy la organizada, ordenada, ¿no? Cuéntame un Sí, poquito. sí, bueno, lo dicho, ¿no? Que lo de todas las hadas me tocó a mí ser ordenada. Pues la verdad que cuando pensaba, ¿no? En ponerme el nombre, quería un nombre que sea fácil de acordar, ¿no? O sea, de recordar, que también describiera un poquito, ¿no? Lo que hago. Entonces me sentía un poco como que lo que yo hago es magia. Voy a una casa y hago clink, 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 y en un momento hago que el orden sea pues lo que se respira, ¿no? En esa casa. Entonces me pareció bastante interesante poner la H entre orden, hada, y no solo utilizarlo como un adjetivo, sino como que darle ese toque de hada madrina del orden y explicar un poquito qué es lo que hago. Súper, súper curioso y divertido el Sí, nombre, ¿no? Y bueno, ahora con lo de la tendencia, gracias. como que supongo que potenció bastante el marketing ahí de tu marca. Sí, Bueno, Laura, quisiera hablar de un tema que me parece bien importante. No le he tocado anteriormente, pero a de ver, verdad creo que es muy importante. También va de la mano con una experiencia que he tenido que ya la voy a tocar después, vale. pero es el tema de la organización para jóvenes y adolescentes, ¿no? Tú Mm, sabes que es un tema, o mejor dicho, es una etapa en la que todo nos da como que igual. Siento que es de un poquito de mucho desorden. totalmente. Entonces, y sobre todo, ¿sabes qué he notado? Que aquí en Europa, esto no pasa en mi país, Perú, los jóvenes se van de la casa muy jóvenes, o sea, plan 16, 18 años, ¿correcto? Mm, Entonces, creo que si no tienes esa base de orden desde tu casa familiar, una vez que te vayas va a ser un poquito un caos, ¿no? mm. Y bueno, antes de empezar a profundidad, quiero comenzar con las bases. ¿Qué Vale. es el orden y la organización? ¿Cuál es la diferencia? Venga, estos son los básicos. Eh, a ver, orden sería la acción de poner cada cosa en su sitio, ¿no? Digamos, es lo que haces tú en tu día a día. Tú llegas a casa, colocas la bolsa en un sitio, el abrigo en otro, los zapatos en otro. Y organizar sería la acción de pensar cuál va a ser el sitio de cada cosa, ¿no? Al final, de una forma consciente, dices, vale, tengo todo esto aquí, eh, ¿qué sitio le voy a dar que tenga sentido y que me facilite, ¿no? Un poco el día a día. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, pero que una sin la otra es como que no Ya. tiene mucho sentido, porque si no le das un espacio a cada cosa, no vas a saber dónde ponerlo o no va a quedar del todo ordenado, ¿no? Ujú. O no va a ser funcional, sobre todo, Exacto, ¿no? o no va a tener sentido, Va a ser como que exacto. engañarte, ¿no? Ya Sí, ordené, pero oye, sí, no, pues tú piensas que ordenar es poner tu bolso cuando llegas encima de la mesa del comedor, que eso ya, es fatal. ya, Y para ti a lo mejor está ordenado, pero no está organizado, porque ya, no tiene sentido que lo coloques ahí, ¿no? Entonces es un exacto. poco eso, que una cosa va de la mano de la otra. Ya.
Y creo que también va de la mano con el tema de la limpieza, y justamente eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es ahí, Sí. qué es lo que tiene que ver la limpieza ahí en esos papeles, ¿no? A ver, son 3 cosas totalmente diferentes. Que ordenes no implica que estés limpiando, ni que estés limpiando implica que ordenes ni organices. Entonces, son, 3 acciones, digamos, diferentes, pero que tienen mucha relación entre ellas. Si tienes las cosas organizadas, será más fácil ordenarlas y, por tanto, muchísimo más fácil, limpiarlo. Porque si tú tienes la mesa llena de papeles, libretas, bolis y quieres pasar un trapo, pues, simplemente pasarás el trapo por la zona que no hay nada encima. Pero si solamente tienes un lapicero y una cestita con las libretas, pues es muy fácil levantar el lapicero y pasar el trapo, ¿no? Pues con esto todo. Cuanto más ordenado esté todo, muchísimo más fácil será limpiar y tenerlo todo limpio. Ya. Sí, 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 definitivamente van de la mano esas Sí, 3 actividades, de todas sí, sí. maneras. Y creo que justamente limpiar es lo que da más pereza, ¿no? Uy, sí, yo lo odio. Yo lo odio, lo Es odio. lo Yo que creo que por eso soy ordenada, ya, porque intento facilitarme lo máximo posible el tema de la limpieza. No me gusta limpiar. Ordenar me apasiona, pero el momento que toca limpiar es como, pero claro. intento que con las cosas organizadas y ordenadas, pues el limpiar sea fácil y rápido. Claro, lo hace mucho más fácil, ¿no? Y justo Sí, aquí ya voy a entrar al tema de la organización para jóvenes, porque claro, es el momento donde todo nos da pereza, sí, ¿no? sí. Entonces, por qué en esta etapa se ve ese desorden? Cuéntame. Vale, a ver, yo creo que el orden físico está totalmente relacionado al orden mental, ¿no? Entonces, como tú te sientes al final, es como tú tienes las cosas, cómo las cuidas, ¿no? El respeto que le das a lo que te rodea. Entonces, en un momento de adolescencia, estás tan desordenado mentalmente, estás a tantas cosas, que lo último en lo que piensas seguramente sea ordenar tu habitación, y es totalmente entendible. Claro, en una etapa en la que no sabes quién eres, no sabes qué quieres hacer, solo te importa, tus amigos, estar con ellos o si el chico que te gusta o la chica que te gusta te ha escrito, ¿no? Entonces, obviamente las prioridades son totalmente diferentes y lo último en lo que van a pensar es en ordenar su cuarto. Es totalmente entendible. Pero bueno, son etapas de la vida. Igual que, por ejemplo, cuando eres mami o tienes 3 hijos, tener la casa ordenada, pues tal vez estás sobreviviendo, ¿no? O sea, al Mm, final es como que ya, primero mis hijos y luego ya si eso ordeno, ¿no? Son etapas en la vida y momentos y prioridades, sobre todo. Entonces yo creo que en la adolescencia, pues es normal que lo último en lo que piensen sea en ordenar su cuarto. claro, claro, sí, resuena totalmente porque, claro, es una Sí, etapa en la que estamos pensando también qué estudiar, qué nos gusta, ¿no? Encontrar exacto. nuestras pasiones, y lo dejamos como que en segundo plano. Pero Sí, justamente también hago este tipo de contenido también para hacerles ver que en la organización, o sea, es una herramienta potente para su bienestar, ¿no? totalmente, Pero ¿cómo podemos hacer, no? totalmente. ¿Cómo podemos hacer para hacerles llegar ese mensaje? Más que hacerles llegar el mensaje, yo creo que es mostrarle lo que Ya, es. Igual que a un niño, tú le puedes decir, es que tienes que comer sano y tú eres la primera persona que no come sano, hay una disonancia, ¿no? Allí. Entonces, obviamente, el orden es algo que tienen que ver en casa, que tienen que entender desde su casa, que crezcan con ello y que para ellos simplemente sea seguir, una vez ya dejan su casa con sus padres, que sea como seguir, ¿no? Esas directrices de, ostras, yo llevo toda mi vida con esto así, colocadito, cada cosa en su sitio, con pocas cosas, pues que menos que continuarlo, ¿no? Entonces, más que enseñar, o sea, más que decir, yo creo que es mostrar, enseñar a través del ejemplo, como todo, yo creo. o sea, eso es en los casos en el que vienes de una casa o una familia que es ordenada, ¿no? Pero claro, o sea, sucede que en tu casa tampoco son ordenados, ¿no? Entonces tú obviamente te mudas o te vas solo y justamente lo que dices, no va a pasar eso de que vas a seguir esa rutina de orden, ¿no? Entonces ahí Claro. la cosa se pone un poquito más complicada, ¿no? Sí. Y acá viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ellos pueden empezar sin agobiarse, ¿no? Pues a ver, simplemente tienes que empezar a buscar como respeto. Primero a ti mismo, una vez que tú te encuentras solo, es respetarte a ti mismo. ¿Cómo te respetas a ti mismo? Teniendo tus cosas bien, teniendo tu casa bien, limpio, ordenado, ¿no? Entonces, para empezar, empieza por poco. Empieza por tener las superficies ordenadas o si estás compartiendo piso, las zonas comunes o intenta que si vas a estudiar, estás estudiando, que tu mesa sea lo más, limpia posible, ¿no? Empezar por poquito. Una vez, ya vas viendo las cosas, por ejemplo, empezaría por, la mesa.
Una vez que ves que la mesa está limpia, el gusto que da, el placer que da, pues ya tal vez te metes con otras cosas, ¿no? Pero yo empezaría por poquito, cada día un poquito, y eso por lo más visual. Ya. Sí, súper importante. Es que, bueno, en mi experiencia, ¿no? O sea, estar en un dormitorio súper desordenado no me deja trabajar, no me deja estar tranquilo. O sea, es como que tengo algo en el reojo como que, oye, haz algo, ¿no? Sí, pero muchas veces no sabes lo que es Ya, hasta que realmente lo ves, ¿no? Porque hay gente que es lo que dices, viene de una casa desordenada y continúa, ¿no? Con ese hábito de ser desordenado, pero ojo, en el momento en el que le ordenas la casa, dice, wow, es que duermo mejor, me concentro más. O sea, son tonteritas que en el día a día tú no lo ves, porque ¿cómo vas a desear lo que nunca has tenido? ¿No? A veces es como difícil, ¿no? ¿Cómo vas a claro. anhelar lo que no conoces? Ya, Entonces, en el momento en el que empiezas a ver los beneficios del orden y lo bien que te sienta, te va importando un poco más y un poco más y vas avanzando y de una superficie pasas a un cajón, de un cajón pasas a un armario, etcétera. ya. Y también siento que, o sea, es una etapa en la que tampoco tenemos mucho dinero, porque recién estamos Ya. estudiando, etcétera. Entonces, puede ser una excusa el tema de que, no, pero necesito comprar tal cosa para ordenar o tal cosa. ¿Crees que es necesario los accesorios? No, no creo que sean necesarios para empezar a ser ordenado, pero sí que son muy útiles, Ya, ¿vale? Sí que es verdad que ahí me pasa muchísimo, ¿eh? Que la gente quiere empezar a ser ordenado y compran cestas y separadores y, no sé, 1000 ganchos y cositas, ¿no? Pero luego llegan a casa y dicen, ostras, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces yo creo que primero tienes que ser ordenado, sobre todo primero depurar, hay como unas fases, ¿no? Que tienes ya, que seguir. Entonces primero es depurar, luego zonificar, ver dónde lo vas a colocar y una vez ya tengas todo más o menos ordenado y sepas dónde va a ir, ver cómo puedes mejorar ese sitio. Entonces ahí es donde entra todo el material de ordenación. Es ya para darle ese último toque para facilitarlo y dejarlo todo ya no solo ordenado, sino funcional y bonito, ¿no? Porque además yo una de las cosas que más me gusta a mí del orden es que se ve bonito, se ve claro, armonioso. Es que ya. yo ordeno a veces el armario y voy a abrirlo de vez en cuando y digo, "Ay, qué bonito que está", ¿no? Es un poco friki a lo mejor por mi Claro. parte hacer esto, pero creo que hay una belleza, ¿no? En el orden, en una casa ordenada. Claro, que justamente esa belleza también te da paz, ¿no? Pero Exacto, sí es totalmente. importante acá, o sea, recalcar que el tema de que se vea bonito es importante, pero no es lo más importante. No, 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 Entonces, totalmente. eso es importante que sepas. Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Sí, que sea bonito ya es como lo último de lo último. Pero primero tienes que ordenar, depurar y luego ya ayudarte con cositas de organización que sí que no son necesarias, pero que ayudan un montón. Un Ya, claro, es montón. como que un extra para Sí, lograr esa funcionalidad que necesitamos en nuestra casa, ¿no? sí. Y yéndonos un poquito más específicos al dormitorio, todos, bueno, en esa etapa no estamos mayormente estudiando, Mm. necesitamos nuestro escritorio para poder trabajar, etcétera. Algunos tips para hacer nuestro rinconcito funcional. A ver, lo más importante es que tengas en esa zona todo lo que necesitas para la actividad que vas a hacer. Ya sea, si es estudiar en este caso, pues que tengas a mano tus libretitas, los libros, el portátil, etcétera. Si es algo pequeño, porque normalmente para el tema de pisos compartidos, etcétera, el rincón suele ser pequeñito, oye, aprovecha el espacio vertical. Al final, los metros cuadrados son limitados, pero muchas veces no contamos con todo lo que hay en las paredes. Ya, Y es como, ostras, pues ponte un tablero en el que puedas poner tus bolis, tus lápices o, no sé, que puedas poner un archivador donde colocar la libreta y tener así la mesa libre. Si es el caso de que lo quieres hacer todo en tu habitación y solamente tienes una cama, una mesa y un armario, pues tal vez esa mesa no solo es para estudiar, sino ya, también es para hacer otras cosas, ¿no? Entonces tienes que conseguir esa adaptabilidad, ¿no? Digamos, de que la mesa en un momento la transforme en zona de trabajo o en un momento de zona de juego. ya. ¿No? Entonces, intentar encontrar esa facilidad, ¿no? De pasar de una actividad a otra sin que interfieran entre ellas y aprovechando, pues, el espacio que hay debajo de la mesa, el que hay en la pared, encima, etcétera. Qué importante eso que acabas de decir de, o sea, claro, porque tienes razón, no solamente es para estudiar, ¿no? Muchas veces muchos jóvenes juegan,
Y es Sobre todo cuando hay importante, poco claro, espacio. exacto, cuando hay poco espacio, eso es importante. Justamente hablando de poco espacio, dentro del dormitorio, ¿cómo podemos dividir áreas, ¿no? Para que no, justamente no pase Sí, eso. exacto. ¿Cómo lo hacemos? Teniéndolo todo ordenado. Al final, cuando tienes las cosas en el sitio en el que las utilizas y no haces una mezcla, no hace falta que pongas nada. Simplemente ya el hecho de que las cosas estén en su sitio ya muestra, ¿no? Ya marca esas zonas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un armario, no tengas la ropa encima de la cama. La cama es para descansar y el armario es para almacenar tu ropa. Entonces, si cada cosa está en su sitio y cada sitio tiene sus cosas, ¿no? O sea, cada cosa tiene un sitio delimitado, una zona para cierta actividad, ya está visualmente delimitado, porque ya ves que en la cama solo está la cama, que en la mesa está lo que necesitas para estudiar o para jugar, ordenador, etcétera, y que en el armario tienes todo. En el momento en el que tienes cosas, los libros, la cama, la ropa, la mesa, Mm. no hay una delimitación, ¿no? Entonces, visualmente, con que esté todo en su sitio, yo creo que ya se nota. Poder comenzar con eso, ¿no? Con lo visual. Sí, Creo que sí. es un buen primer paso, ¿no? Sí, totalmente. Ah, Anima muchísimo, motiva a entrar en una habitación. Es que se nota, o sea, es que se nota tanto y además mueves energías, ¿no? Se respira diferente. Y es que al ser tan visual, es muy fácil que la gente entienda a través de eso la importancia que tiene el orden. entonces, por poner un ejemplo, ¿está mal o consideras mal, por ejemplo, trabajar en tu cama con tu laptop? ¿O debería hacerlo en el escritorio? ¿O Sí, pues como que no? a ver, si no trabajas en tu escritorio, tienes que preguntarte por qué. Porque tal vez es el feng shui que está Ya, mal, o las energías, o que no sé, o que estás incómodo, que tienes que cambiar la silla, o ya. en el momento, a lo mejor puedes que estés 20.000 horas allí y simplemente quieras cambiar de aires, ¿no? Pero en el momento en el que no, porque esto a mí me pasaba, ¿eh? Que me ponía a trabajar en la cocina y era como, ostras, ¿por qué trabajo aquí? Y un día hablando con una chica que era una experta, bueno, es una experta en feng shui, me dijo, claro, es que tienes la puerta, perdona, la puerta detrás de la silla. O sea, yo estaba trabajando y Ya, tenía la claro. puerta detrás y me decía, es que claro, no estás cómoda. Entonces es normal que lo que quieras es irte de ahí porque no te concentras, ¿no? Y me quedé pensando y dije, ostras, digo, pues a lo mejor tienes razón. Entonces lo que hice fue darle la vuelta a la mesa, entonces la puerta me quedaba a mi derecha, que yo la podía ver. Oye, pues me concentraba un montón. Y era como, ¿será real? Esto es muy fuerte y muy fuerte. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué no te gusta, porque no tienes espacio suficiente, porque no estás cómodo, porque te da la luz. Entonces, intentar focalizar cuál es el problema e intentar cambiarlo, ¿no? Si ya ves que es imposible, por yo qué sé, por la ergonomía del lugar o porque, yo qué sé, el sol entra por la ventana y no puedes evitarlo, pues entonces ya sí. Pero no sería lo normal. Cada zona tienes que tener la actividad que requiera para que así todo tenga como más sentido y fluya. Porque al final, si trabajas en el sitio donde duermes, ni trabajas ni duermes a gusto, ¿no? Entonces, el cerebro también tiene sus hábitos y entiende que aquí se duerme, aquí se trabaja y aquí se disfruta, ¿no? Entonces, es un poco también respetar eso. Yo sí tengo que confesar que a veces me gusta trabajar en la cama, es cierto, con mi laptop así echado, pero me termina doliendo la espalda. Claro, es Así que que es me que paro, ¿no? no es cómodo, no No es es cómodo, cómodo, no no es es cómodo cómodo. para Para un nada. ratito sí, si estás Claro, mucho rato trabajando, a ver, 8 horas seguidas en el escritorio, pues a lo mejor no está mal que cambies un poco de aires. ya, Pero es eso, es que luego te duele la espalda. ya, Claro, y luego encima cuando quieres descansar, vas otra vez al mismo sitio donde has trabajado, ¿no? ya. Entonces es como que el cerebro no acaba de Entender qué está desconectar, ¿no? pasando, Del ¿no? todo. Sí. Muy, muy curioso esto. Y quiero hablar un poquito del armario. Si A seguimos ver, en el dormitorio, ¿ok? sí, ¿Cómo encontrar nuestro orden, no? Siempre enfocándonos en eso, en jóvenes, ¿no? sí. A ver, al final el orden es muy, muy, muy personal. Ya. Cada uno tiene sus manías, tiene sus gustos. Hay gente que le gusta tener la ropa perchada, hay gente que lo odia. Yo recomiendo percharlo todo, es mucho más fácil, rápido, cómodo, visualmente lo ves todo, no se arruga la ropa, no tienes que estar doblando, simplemente le pones la percha y chao. Pero claro, también depende mucho de si esa persona, pues, utiliza, muchas prendas diferentes. A lo mejor una chica tiene tops pequeños, luego tiene camisetas de manga larga, luego tiene falditas, luego tiene pantalones anchos, pantalones finos. O sea, al final es adaptarlo
muchísimo a lo que tiene cada uno, Ya. ¿no? Entonces, claro, en un armario yo recomiendo, pues eso, zonificar, tener claro dónde están todas las cosas y adaptarlo a ti. O sea, no lo que veas, por ejemplo, en Pinterest o lo que veas en Instagram, que digas: "No, es que quiero esto". No, pues que a lo mejor a ti no te sirve, ¿no? Entonces, habría que analizar cada persona, Claro. específicamente, ¿no? Para definirlo. Cl- Pero yo lo percharía todo. Claro, es que el orden al final, como dijimos al comienzo, es personal y la idea es que sea funcional para ti, Claro. ¿no? Y también porque tienes que mantenerlo, ¿no? Y si al Claro, final no te es exacto. cómodo, no lo vas a mantener. Claro, no, porque yo puedo ir a una casa y decir: "No, es que esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí". Y la persona me dice, ya Laura, dice: "Pero es que, yo qué sé, yo me cambio en el baño, entonces esto no me va bien tenerlo aquí, porque no sé qué, o tenerlo tan guardado". No, al final es también preguntar a las personas cuál es su día a día, cuáles son sus hábitos y adecuarlos, ¿no? Un poco a Ya. ello. Me pasó algo curioso tocando este tema de la ropa. Me comentaron un video diciéndome, yo estaba hablando del closet, pues, ¿no? Y me dijeron, Ujú. oye, pero yo me siento cómoda como que tirando mi ropa sobre la silla y se hace como que un tumulto de ropa y así yo veo lo que tengo. Claro. ¿Qué opinas de eso, no? Porque al final va un poco contra lo que decimos de que tiene que ser funcional para ti. De repente sí es para ella funcional, pero, o sea, Uf, no, 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 no. Esto de la silla maldita, esto es una red flag como una catedral. O sea, no, no, para mí es un no. Simplemente estás posponiendo la acción de ordenar o de arreglar tu habitación. O sea, pueden haber días, momentos en el que te quites la ropa y la dejes ahí encima, pero es que la dejas encima de la silla por no tirarla al suelo. O sea, encima es como que tienes la decencia de no tirarla al suelo y la dejas encima de la silla que se ve más o menos recogidita. Pero no. No, al final, simplemente lo que haces es, dejar tu ropa, ahí en medio. O sea, simplemente te la quitas y pam, la tiras ahí y te olvidas, ¿no? No, para mí es un no. Es simplemente que estás posponiendo la acción de ordenar. Sí que hay casos, que esto es, una pregunta estrella que me hacen siempre, es como: "Ostras, ¿qué hago con la ropa que me he puesto ya, que no está lo suficientemente limpia como para meterla en el armario, ya. pero que tampoco está lo suficientemente sucia como para echarla a lavar, Yo ¿no? tengo mi truco para eso, ¿eh? Vale, No yo te preocupes. también, lo que les digo, a ver, en la silla no. Lo puedes poner en una perchita y colgarlo fuera, o hay flis flis, sprays de esto, no sé cómo le llamas tú, flis flis, flus Ajá. flus, en cada casa lo llaman de una forma diferente, em, que refrescan los textiles, pues oye, le echas un poco y lo metes en el armario. O una plancha vertical que con el vapor higieniza la ropa, entonces lo puedes poner en el armario. O simplemente en una perchita y lo dejas en un rincón del armario, creas una zona, ¿no?, digamos, para ropa Ya. que, que te has puesto Que y está en esa que condición, y claro. que te vas a poner. Porque, claro, a lo mejor dices: "No, es que como ya me la puse ayer, no me la voy a poner hoy". Entonces la camiseta se tira ahí 2 semanas. Ya. Entonces es como que, para mí, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Es Ya. como si no la quieres meter en el armario, pues, oye, échala a lavar, ¿no? O esto. No sé qué truquito tienes tú, si O es sea, sí, alguno sí, diferente. sí, sí que es complicado. O sea, lo que yo hago, yo en mi tienda en Más Es Casa que me Perú, lo preguntan muchísimo. tengo un gancho, o sea, para 5 que probablemente lo has visto, Sí, y yo en ese me gusta, lo cuelgo y ahí pongo mis cosas que ¿ves? me las he quitado y las me voy a Claro, volver a poner. Me vale. parece funcional porque no estoy ocupando mucho Exacto. espacio. Has creado una zona Exacto. específica para ello. Perfecto. O sea, para mí eso es perfecto. Porque sí que es verdad que es como lo primero que te tienes que poner. Ujú. No quieres que esté con la ropa limpia, Exacto. totalmente entendible, pero claro, algo tienes que hacer. Encima de Exacto. la silla es un no. No, 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 no. no, por favor, porque es que además es lo primero que ves cuando entras en una habitación. O sea, yo Ya, como claro. mucho te diría que puedes dejar encima de la silla lo que te vas a poner el día siguiente. Si te dejas la ropa preparada por la noche, pues Ya. oye, déjala allí porque es lo primero que vas a utilizar, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero esto de quitarte la ropa y dejarlo ahí, mal, mal, fatal. Ya, sí, no. No lo hagan, de No, verdad. no lo hagan. ¿Y cómo le hacemos ver a los jóvenes que ese tema del orden y la organización les conviene para su vida? Bueno, al final es hacerles entender o que ellos vean, más que nada, primero el bienestar que les da y después el tiempo que ahorran. O sea, al final el tiempo es limitado. O sea, es lo único Sí. que nadie te va a devolver.
Y si ellos quieren pues tiempo pues para estar con sus amigos, ¿vale? Pues oye, haz las cosas bien, ¿no? Desde un inicio. Es importante que también sepan que el orden forma parte de la actividad en sí, ¿no? Porque muchas veces preparamos las cosas, hacemos la actividad y ya está. No, es que ordenar después es como dentro de la propia actividad, ¿no? Entonces es difícil, pero tienen que, al final, les tenemos que enseñar, mostrar los beneficios que tiene. Una vez conozcan los beneficios, lo harán sin quererlo, porque al final es interiorizarlo, ¿no? Son unos hábitos que se construyen y que te duran para toda la vida, te persiguen, ¿no? Y al final, una vez ven lo bien que sienta ordenar, pues al final lo acaban practicando. Claro, es que yo siempre digo, o sea, el simple hecho es que es algo tan básico de saber dónde están tus cosas. O sea, Sí, ese hecho, o sea, quiero una tijera. ¿Dónde está la tijera, ¿dónde Dios? estará? Y te tiras O tres sea, te horas. tiras, es que parece mentira, pero te tiras tranquilamente 15 minutos buscando unas. Si supieras dónde Totalmente. está, literalmente es Un 3 segundo. segundos. O sea, Sí, 3 sí. segundos exagerando. Sí, sí. O sea, Tal esa cual. diferencia de tiempo, o Sí, sea, influye en tu día al final, pues, sí. ¿no? Y eso es importante que podamos darnos cuenta, ¿no? Mm. Ahora quería entrar en un tema también súper complicado, el tema de los pisos compartidos, ¿no? Uf, sí. Porque, o sea, aquí al menos en Europa es súper común, súper, Mm, súper, súper que tengas, y sobre todo, bueno, cuando estás joven te vas de casa, mm. es lo que puedes pagar, pues, ¿no? Sí, que es Entonces, difícil, irse de casa hoy en día, hoy pero en día sí está más que complicado que sí, nunca, ¿no? sí. Aquí, antes lo has comentado y, a ver, aquí la media de edad para salir de casa es bastante alta, porque está todo muy caro y a lo mejor pisos compartidos, si te vas a otra ciudad a estudiar, etcétera, o a trabajar, sí que se estila bastante. Ya, sí, es súper común. Entonces aquí Sí. quería contarte una experiencia que tuve hace ¿Qué? poco, ¿ok? Que estuve en un piso compartido justamente. Vale, Y créeme que, bueno, obviamente el dormitorio lo arreglé lo mejor que pude para estar claro, cómodo, obviamente, obvio, ¿no? sí. Pero ya fuera del dormitorio ya es como que otro mundo, ¿no? Entonces créeme que la cocina era, wow. Es que, ¿para qué te cuento? O Me lo sea, puedo imaginar. era demasiado. O sea, la gente no lavaba lo que usaba. Ahora, yo quiero usar algo, tengo que yo lavar lo que otro ha usado. No, 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 ¿Me horrible, entiendes? O horrible, sea, horrible. eso es lo malo de los pisos compartidos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? O sea, el problema es más fuerte cuando uno es ordenado, porque si tú Ya. también eres desordenado, ya, Pues no pasa nada, no ¿no? pasa nada, Ya. ya, como que ya. Pero cuando tú eres ordenado, o sea, ¿qué haces? ¿Qué hacemos en esos casos? Nada, buena suerte con ello. No, pero al final cuando estás compartiendo necesitas poner unas bases. O sea, quieras o no, tienen que haber unas bases de convivencia, más estrictas o menos, pero tiene que quedar claro que las zonas comunes se tienen que respetar. Luego lo que haga cada uno en su habitación ya da igual, pero en mayor o menor medida se tiene que respetar. Entonces es importante poner reglas de orden, al menos el recoge cuando lo que utilices. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son tus 3 reglas más potentes que crees que deberían aplicarse, no? Sí, el clean as you go, esto lo aprendí cuando estuve viviendo en Irlanda, que trabajaba en una cocina, y era todo el rato, lo ponían en las paredes, clean as you go. Eh, Cuando acabas una actividad, recoge, limpia, antes de irte, déjalo todo como lo querrías encontrar, ¿no? Al final es algo tan básico. Ya no te estoy diciendo que limpies más de lo que te toca, simplemente que dejes las cosas como te las has encontrado, ¿no? Entonces, ese para mí sería un básico. Y, sobre todo, el segundo sería respetar. O sea, al final, en las zonas comunes, si tú no respetas las zonas comunes, tampoco estás respetando a las personas con las que convives, ¿no? Y luego la tercera eres como, ostras, a ver, si no quieres hacerlo tú, busca a alguien que lo haga, Ya, ¿vale? ¿No quieres limpiar o recoger? Oye, pues paga. Paga para alguien que venga a casa y que limpie y recoja, porque los demás no tienen culpa tampoco de que claro. tú no limpies tus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es al final crear unas bases de convivencia que deberían estar ya de forma intrínseca en cada uno, pero bueno, ya sabemos que no todo el mundo es ordenado y limpio, pero cuando convives se necesitan estas reglas. Sí, definitivamente. Es que en serio es horrible. Y yo sé Lo que sé, he mucha gente compartido que piso nos también. está escuchando, o sea, nos está dando la razón ahorita porque, Sí. wow. Sí, sí, no, se ve cada cosa. Sí, yo Sí, por suerte he convivido con varias personas y por lo general todas éramos bien. bastante ordenaditas y limpias. Sí que hubieron un par que a lo mejor se descantillaban un poco más, pero bueno, al final es ir un poco detrás y no hacer de mami, pero bueno, comentarlo.
Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. Bueno, y siguiendo en el tema de los jóvenes, Mm. o sea, ellos tienen que trabajar, tienen que estudiar, entonces por eso como que, eso es lo que yo asumo, ¿no? O sea, como que por eso es que dejan las cosas sucias, se van, me dejo entender. Claro, con más razón de ser ordenado y organizado. O sea, tal y como comes, limpia. Porque es que si no lo haces en ese momento, se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y luego en vez Peor. de 2 minutos vas a tenerle que dedicar 15, ¿no? Ujú. Entonces, al final, todas estas decisiones pospuestas se van sumando, se van sumando, se van sumando y da más pereza, necesitas más tiempo, más energía. Entonces, en el momento en el que entienden que dentro de esa actividad está el recoger y limpiar, y ya lo meten en su schedule, ¿no? Es como que, vale, tengo 1 hora para comer, vale, pues le dedico 20 a cocinar, otros 20 a comer, o 30 y 10 para acabar de recoger, ¿no? Entonces, al final es como que tienen que tenerlo en cuenta, que eso se tiene que hacer, que Que, o no sea, es un... no lo miden, o sea, no lo No lo ven como miden, que no. parte del proceso, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, claro, vas tarde porque no has calculado que tienes que limpiar los platos, ¿no? Entonces, bueno, al final es eso, es hacerlo en el momento en el que lo acabas para que luego no se te acumule y que luego sea aún más tiempo, Yo ¿no? prefiero, de verdad que yo prefiero hacer eso, o sea, acabo de comer, lavo el plato, lo guardo, lavo el Y ya tenedor te y lo guardo y me olvidas, olvidé. y ya te A olvidas. dejarlo, luego acumular otro, Claro, es sí, que luego sí, es un no, palo, a ver, es que no culpa a nadie. Luego es un palo ver una pila ahí, cuando realmente, cuando eres estudiante que cocinas solamente para ti, mientras vas cocinando, ya vas limpiando lo no. que has utilizado para cocinar y luego después de comérselo limpias el plato y el vaso, ¿no? O sea, al final es una forma de que cuanto menos tiempo tienes, más razón para hacerlo, ¿no? Claro, claro, pero seguimos, o sea, diciendo que el fin al final es nuestro bienestar y optimización de tiempo, pues, ¿no? O sea, estás Totalmente, ahorrando tiempo al final. No te das totalmente. cuenta, pero lo estás ahorrando, Sí, para mí lo del tiempo es lo más importante, definitivamente. porque al final es lo único No se que nos recupera. falta, exacto. O sea, nos falta tiempo para todo. O sea, y es lo que dices, dinero va y viene, los trabajos van y vienen, las relaciones van y vienen, pero tu tiempo, o sea, es tuyo y va bajando, va bajando. Un día más es un día menos, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, de verdad. Exacto, por eso Pero, es que da miedo, o sea, da miedo lo rápido que de pasa. verdad, Entonces, por eso hay que intentar protegerlo lo máximo posible y no perder el tiempo en estas tonterías, porque siento que son tonterías. exacto. Y saliéndonos de los jóvenes, ahora ya para espacios de convivencia en general, ¿Mm? con familias y eso, ¿cuáles son tus recomendaciones para llevar una buena convivencia, no? Pues al final, cuanto menos se tiene, sobre todo para estos pisos así de adolescentes, menos es más. Cuanto menos tienes que ordenar y menos tienes que limpiar y menos tal. Y sobre todo crear pues estos márgenes, ¿no? Consensuados. Al final te tienes que sentar con las personas con las que convives y decir, vale, a ver, ¿cómo planteamos esto? Oye, pues a mí me gusta cocinar, pero odio limpiar. Oye, pues a mí no me importa limpiar y odio cocinar. Pues a lo mejor es una forma de plantearlo, ¿no? Pero esto hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que dejarlo por escrito, tal vez, de decir, oye, pues no, mira, cada uno se hace su comida, pero una semana limpias tú el baño y lo ordenas, porque ordenar también debería estar dentro del limpiar, y otro hago yo el salón o la cocina. ¿No? Y al final es, pues eso, acabar de consensuarlo, hablarlo y respetarlo. Claro, claro, sí, porque al final en una familia, lamentablemente, o pasa mucho, la mamá termina haciendo todo. Entonces, justamente es eso, ponernos tareas para que eso no Mm, suceda, pues, ¿no? Porque al final es la casa de todos, ¿no? O sí, sea, tú no estás ayudando a tu mamá a limpiar, ¿no? O sea, estás limpiando no, tu cuanto espacio. antes lo entiendas, sobre todo, obviamente, cada tarea, o sea, o cada edad requiere unas tareas, ¿no? Ya, Obviamente no hay que sobrecargar a los niños pequeños ni no, claro. adolescentes, pero bueno, que al menos que sus cosas mínimas empiecen, aunque tú les ayudes, pero que tengan conciencia de que eso se tiene que hacer. O sea, que se tiene que hacer sí o sí. O sea, al final no se puede, no hay un ya lo haré después o no, es que esto no me gusta hacerlo.
lo siento, a nadie le gusta trabajar y hay que hacerlo, ¿no? O sea, o estudiar, a nadie le gusta estudiar y hay que hacerlo, ¿no? Pues lo mismo con ordenar y tener tus cosas bien. Claro, sí, es súper importante. ¿Y cómo hacemos para, a ver, alguien no cumple esas reglas que ya hemos hablado que se deberían poner? ¿Cómo hacemos para hablarlo y sin pelear, no? Porque también es súper común. Esto es súper, súper difícil porque Ya, también depende de la relación que tengas con la persona, el vínculo, ¿no? que hayas creado con esa persona, pero siempre se tiene que hacer desde el respeto, siempre se tiene que hacer desde una posición amigable, ¿no? Apacible, de decir, ostras, a ver, mira, me siento así, esto me está provocando X, comentarlo, nunca, 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 nunca señalar, es que tú no haces esto, es que tú no haces... no, 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 no es una forma de acercarse a este tema, porque tienes que entender que hay gente que le gusta ordenar y hay gente que no, o que le gusta limpiar o que no. Entonces, tienes que mostrar tus sentimientos y decir, oye, mira, es que esto que haces o me provoca esto, o cuando entro en casa me siento así o me siento asá. Y sobre todo, aparte de mostrar tus sentimientos, dar una solución. No decir, es que me siento así o es que tú haces esto, no. Mira, veo que cuando llegas a casa, lo primero que haces es dejar tu mochila y todas tus cosas en la mesa del comedor. Yo cuando llego a casa y veo esto, pues mira, me siento mal porque siento que está todo desordenado, que no me gusta, me da ansiedad, etcétera. ¿Por qué no compramos un colgador y cuelgas tu camiseta aquí, o sea, tu chaqueta aquí y una cestita y pones tu bolsa? ¿Qué te parece? O sea, ya no es solo el señalar que hay un problema, sino dar a solución. Al final es como todo. No des problemas, da soluciones, no pasa nada, no crees un drama. Obviamente tienes que pedir respeto y unos mínimos. Entonces, pues es eso, es buscar la fórmula que funcione para todo el mundo. ¿y ahí crees que es bueno, o sea, dejarlo por escrito, dar algún tipo de seguimiento? ¿Cómo manejar eso para que se mantenga, no? Sí, yo creo que es importante, primero, eso, que todo el mundo sepa cuáles son las zonas, ¿no? Y saber qué es lo que se tiene que hacer. Por escrito va genial. Puedes poner, hacer como un póster así que se vea bonito, que quede como cookie, en el que pongan los nombres, las tareas o cositas que se tienen que tener en cuenta y poder hacer un seguimiento, hacer un check. Y el que no lo haga, oye, pues tiene que pagar una multa o cositas así, Ujú. ¿no? Al final Ya, encontrar bueno, incentivos que nos... Oye, pues venga, pues si no haces esto, pues te invitas tú a las cervezas del sábado. Algo ya. así que Qué interesante también eso. que motive, ¿no? Ya. O si no, yo qué sé, con internet. Tenemos 20.000 aplicaciones que nos pueden ayudar, el Google o cualquier cosita de tareas, el Google Keep o cositas que puedas compartir y cuando cada uno hace su tarea o están las normas ahí, vas haciendo check o cositas así que motiven. Al final hay que hacerlo natural, ¿no? No hay que estar Llevar la fiesta en ahí. paz, ¿no? Exacto, sí, o sea, anda que no hay problemas como para que el orden sea uno de ellos, Exacto, o sea, ¿no? O que ya sea, la tenemos vida ya tantas es muy cosas. complicada, exacto, como para que esto suponga un problema, ¿no? Es como, vamos a hacerlo fácil, ¿cómo lo podemos hacer fácil? Pues así, así, asá, pues oye, vamos a por ello. Claro, claro. Y qué interesante lo que me has dicho, esos ejemplos de las motivaciones, ¿no? No se me había ocurrido, no lo había pensado. Sí, Súper, súper bueno. Y lo pueden aplicar, aplíquenlo. sí, exacto, oye, y pagar las cervezas y lo que toque, ¿no? Es como, venga, pues este sábado invitas tú al Japo, o cositas así, ¿no? Al final es eso, es buscar cero dramas. Ok. Y si tenemos que hacer una lista de beneficios al ser organizado, volviendo al tema de los jóvenes adolescentes, ¿no? ¿Cuáles serían los, bueno, en verdad aplica para todos. O sea, ¿cuáles Sí, serían los beneficios del orden? básicamente. En verdad aplican para todos. ¿Cuáles serían, no? O sea, ya dijimos, hablamos del ahorro del tiempo, eh, Importantísimo. Ahorro de tiempo, ahorro de dinero. dinero también. Porque al final, si tú te has comprado, yo qué sé, una camiseta blanca porque la necesitas para ir a trabajar, pero no sabes dónde está porque la dejaste al fondo del armario y se ha perdido, necesitarás otra. Te vas a comprar otra camiseta blanca. Y luego con el tiempo la encontrarás y dirás, hola, si estaba aquí, pero ya te has gastado dinero. O sea, es tiempo, dinero, bienestar. El tener esa paz cuando llegas a casa, tener que tu refugio, Ya. bien, cero ansiedad, no tener tareas por hacer, poder estar tranquilo, focalizarte en otras cosas. Y bueno, luego ya también sentir que tienes un poco como el poder, ¿no? O sea, si tienes tus cosas en su sitio, sientes que tienes poder al menos sobre algo, ¿no? Al menos dices, bueno, pues por lo menos tengo mis cosas en su Ya. sitio, ¿no? Sientes como ese poder de decir, bueno, lo que tengo, lo tengo y lo tengo bien.
Claro, súper. Y sabes, lo que dijiste de ahorro de dinero es muy cierto y aplica también bastante en la cocina, ¿no? Porque a Uf, veces no sabemos qué tenemos al fondo de la despensa, las cosas se nos vencen, tenemos que comprar de sí, nuevo o no sabemos qué tenemos y compramos de nuevo. sí, Entonces, qué importante es es también ver ese brutal. valor, ¿eh? Es brutal el gasto que se hace en una cocina mal organizada. Ya. O vajilla, quizá también, ¿no? Cosas que ni sabías que tenías, un juego, comprar También, juegos de más, claro, ¿no? exacto, sí, sí. O también compras de estas que haces. Porque otra cosa que también creo que hace o genera muchísimo desorden es comprar un poco sin ton ni son, ¿no? Al final tienes que tener control de tus cosas. O sea, por eso es importante tener poco para poderlo tener todo controlado, pero que vas comprando de aquí y de allá y vas dejando que entren más cosas en tu casa. O sea, también al final creo que el origen un poco del desorden son las compras. Ya. Entonces, estás, comprando así sin ton ni son, te estás gastando dinero, luego no lo utilizas, no lo ves, lo guardas, no tienes ya un sitio, predeterminado para eso, lo dejas por el medio, generas aún más estrés y más ruido visual y más desorden. O sea, al final hay que tener cuidado desde ya del origen de comprar cosas Es que, que es que es importante, o sea, tener lo necesario, ¿no? O claro, sea, ¿para qué vas a y tener cosas que al final no vas a usar? totalmente, totalmente, es que esa es la clave. O sea, al final tener lo que te hace feliz, lo que te gusta, lo que utilizas, porque a lo mejor hay cosas que, oye, no sirven para nada, pero son bonitas y te hacen feliz. Pues yo qué sé, no sé, Ya. algo de decoración o algo que digas, ay, es que es tan mono, me encanta. Vale, estupendo. Pero esto de comprar por comprar y tener 20.000 cosas y no utilizas nada, hay que tener mucho ojo con las compras. Hay que tener muchísimo ojo con lo que dejas entrar en casa. Otra cosa que también nos encanta a los españoles son las cosas gratis. Vas a un Regalos. eve vas a un evento y te regalan, no sé, una tote bag que es fea, que no la utilizas porque tienes 20.000 que te pones las que te has comprado tú que te gustan, pero claro, como ha sido un regalo y es gratis, pues lo guardas. Esto también lo veo muchísimo en las casas que ordeno, que vas recopilando cosas. Ah, no, es que es gratis, es gratis, es gratis. Uf, horrible, Ya. horrible, mal, mal, mal. Esto no debería entrar en casa ya. No, es que es súper importante. Y Mm. es que lamentablemente no nos damos cuenta, ¿no? No, no, O sea, es que no, no somos exacto. conscientes, tú lo llevas y ya lo dejas ahí Claro, y se va acumulando, acumulando, llegas acumulando. del evento o de un cumpleaños, es que, o de una fiesta, es que hay 20.000 cosas, sobre todo en adolescentes, yo qué sé, pues un vaso de plástico, que oye, mira, pues te lo han dado en la fiesta, bueno, a no ser que hagas colección o algo que sea un vaso súper especial porque ha sido la noche de tu vida, vas acumulando vasos cuando tú tienes tu vajilla ya de cristal y va dando vueltas, de la habitación va a la cocina, de la cocina va al armario, del armario vuelve otra vez al balcón, y son cosas que al final van dando vueltas, que no sirven de nada y que te hubieses ahorrado muchísimo si no las hubieses metido en casa. ¿Sabes qué? Se me vino a la mente ahorita. Me gusta viajar. ¿Vale? Entonces también, ya no tanto, pero antes tenía la costumbre de comprar esos recuerditos. Y eso Sí, también se va acumulando y al final dije, sí, oye, mejor ya no voy a comprar porque se me acumulan y no tengo un espacio como para esa decoración tampoco. claro, Entonces, exacto. No, y una vez me dijeron una cosa, o no sé si lo vi en Instagram o qué, y era como que cuando tú vas de viaje, le traes un imán, por ejemplo, ya. al es muy típico, ¿no? Y es como, vale, esa persona tiene un imán de un sitio al que ha ido otra persona que se lo ha pasado genial y tú estabas en tu casa trabajando y esa persona, ay, se ha acordado de ti, ¿no? Es como, no le vi el sentido y dije: "Ostras, llevamos toda la vida regalando imanes y Ya. ahora no le veo sentido", ¿no? Era como, jolín, pues si hubieses estado tú en ese viaje, pues aún lo entiendo porque ves Ya. el imán y te acuerdas, pero que yo me tenga que acordar que esta persona estuvo de viaje mientras yo estaba trabajando, que no fui ni con esa persona, era como un poco un, ostras, pues no le encuentro mucho sentido, ¿no? Claro que lo dices, sí, pues, ¿no? Sí, yo cuando ahora voy de viaje intento, si compro algo, intento comprar algo que realmente sea útil y que me recuerde, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor una prenda de ropa que me gusta mucho, o un cuadro, algo de arte, o no sé, cositas útiles, que no tienen por qué ser las típicas de ese sitio. Aunque bueno, si puedo, voy a traer algo típico de ese sitio, yo qué sé, cerámica, o pues a lo mejor traer algo así muy bonito Ya. que lo pueda utilizar. Pero últimamente ya solo traigo comida y bebida típica de ese sitio, algo que Mejor. pueda consumir y que no se me acumule. Sí, O porque al sea, final
terminas acumulando y no, o sea, al final Claro, y al o a veces ni final siquiera le gusta quizá, ¿no? Al final, o sea, claro, exacto. O lo ves en el momento y dices: "Ay, qué cookie", pero luego cuando lo metes en tu casa, no entona. no entona. Entonces, a mí me pasa que a Ya, veces compro cosas y digo: "Jolín, pues es que esto, mala compra, ha sido mala compra". No pasa nada, a veces tomamos malas decisiones, ¿no? ya. Pero, dices: "Jolín, es que esto ahora aquí en mi casa, pues no pega", ¿no? Un cojín, yo qué sé, y Ya. dices: "Ostras, ¿y ahora dónde lo pongo?", ¿no? Entonces, pues ya he aprendido la lección y ya cuando voy a un sitio, pues traigo, pues, un vinito de la zona Ya. o embutido o algo típico, O ¿no? sea, Galletas. no lo había pensado O así algo que como se pueda comer, que a mí me gusta mejor, comer. sí. Así Que que bueno, algo, creo que sí, a que se todos nos pueda gusta comer, sí, entonces es algo como que que un se pueda regalo. compartir con tus amigos, que mientras le explicas cómo ha ido el viaje, pues estés ahí pi, 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 pi. Ya, sí, muy buenas recomendaciones para los que nos encanta viajar, ya saben. Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Bueno, volviendo al tema de los jóvenes y la organización. Sí, porque me voy, ¿eh? Me Sí, voy, nos has visto estamos yendo. que me encanta hablar. ¿Cuáles se te ocurren algunos microexperimentos como que para ellos se vayan dando cuenta de esos beneficios? Bueno, más que microexperimentos, yo haría un juego. Al final, muchas veces con la experiencia es cuando te das cuenta, ¿no?, de las cosas. Pues yo qué sé, me apostaría X cosa a que esa persona no es capaz de encontrar algo que yo sepa que tiene por ahí escondido en menos de 10 segundos. Ya. Y ver quién encuentra antes las cosas, ¿no? Por ejemplo, decirle: "Oye, a ver cuánto tardas en encontrar, no sé, la camiseta que te regalé", o yo qué sé, algo que sepas que hace tiempo que no ves o que Ya. tiene por ahí escondido, algo que tenga muy, muy, muy desordenado y que lo encuentre. A ver cuánto tarda en encontrarlo. Y el que antes lo encuentre, pues oye, gana la apuesta. Más que Ya. microexperimentos, lo haría como un juego, Pero ahí ¿no? Al estás final. hablando en contexto de familia. Sí, o compañeros de piso, Cuando tú estás o en solo, claro. pareja, o Pero cuando tú estás solo, o sea, ¿tú cómo puedes experimentar tú mismo, ¿no? En tu propio espacio? Y a ver, ¿qué hago, qué no hago? pues empezar por lo que te he comentado antes, empezar por lo visual. Empieza a despejar todas las superficies que tienes en casa. Ya verás como al momento ya te sientes mejor. O sea, eso es un experimento que no falla. O Mm. sea, es que es, ver o hacer una foto El del antes el y el antes, después. ordenar las superficies y el después. Ya. Y es que parece otra habitación. Es brutal. O sea, si hablamos de cambios concretos, sería justamente eso, lo visual, ¿no? O sea, Empezaría se por vería ahí. más ordenado, Sí, ¿no? Encontrarías tus cosas más rápido, sí, ¿no? Gastarías menos dinero, esto que el otro, comprando cosas que ya tienes, totalmente. ¿no? El tema de tener divididos los espacios también te da cierta como que, ya sabes, acá voy a descansar, acá voy a trabajar, Mm, acá voy a leer, ¿no? sí, exacto. Entonces, bueno, eso es importante que tengan en cuenta, pues, ¿no? Y Sí. lo apliquen, porque de verdad que los va a beneficiar mucho. O sea, no es que lo digamos así nomás No, no, por no, es decir. que está comprobado, es que está comprobadísimo que el orden es que te hace sentir mejor a tu día a día. Y algunos hábitos o que puedan tener, pero hábitos rápidos, o sea, de 2 5 Sí, minutos que tengan que hacer. a ver, el primero lo tengo claro, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sí, porque al final es limpieza y hacer la cama. Ya. O sea, los mayores, pues, gurús, ¿no? De ya no solo del orden, sino ya de la vida, los coaches estos Ya, de gente exitosa, te dicen que lo primero que tienes que hacer es hacer la cama. Y es verdad, al final es una batalla que ganas, nada más empezar el día, que ya te da como el mood, ¿no? Para ya, seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, hacer la cama, eh, ¿qué más? Al final el incorporar, ¿no? El ordenar después de cada actividad. O sea, al final es, no dejar nada para después. volver las cosas a su sitio. Sí, o sea, no dejar nada para: "No, lo limpio luego, no, lo ordeno luego, no, 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 no", tal cual, al momento, pim, pam, porque te cuesta nada, 2 minutos. O sea, al final, aunque a lo mejor no lo hagas a grande escala, pero dejarlo todo recogidito. Y sobre todo eso, antes de irte a dormir, sobre todo muy importante, dejarlo todo en su sitio. Aunque, por ejemplo, hayas cenado y no quieras,
limpiar los platos, ¿vale? Pero déjalos en la pica, al menos. O sea, algo mínimo que tú cuando te levantes el día siguiente no lo veas todo manga por hombro. Que ya empieces el día bien. Y también el prepararte las cosas para el día siguiente. O sea, dejarlo todo recogidito y ya empezar el día con todo ordenado, porque te da un poder, una seguridad, ganas tiempo para atacar el día, ¿no? Claro. Y aprovechar el recorrido, ¿no? Porque a veces, luego yo el vaso me da flojera, pero fuiste al baño y no lo llevaste, lo dejaste ahí, Ya, ¿no? exacto. Hay veces que Claro, dices, pero es que estás trabajando 2 veces, ¿sabes? Al exacto. final estás haciendo las cosas 2 veces, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, eso también es importante darnos cuenta y aprovechar esos recorridos, ¿no? Sí. Un tema ahí importante también es el tema de la comparación, ¿no? Quizá, o sea, solemos compararnos mucho, ahora con el tema de también las redes sociales, todo eso influye bastante, ¿no? Pero bueno, Muchísimo. en la casa es muy común que algunos papás digan, ¿no? Oye, no, tu hermano es más ordenado que tú, y te Mm. castigan a ti, etcétera. ¿Qué opinas de eso, no? De la comparación y cómo beneficia o cómo perjudica a los chicos. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo, confluyen muchísimas cosas para crear el carácter de una persona y en sus hábitos también se refleja, ¿no? Entonces, no hay que comparar. Nunca, nunca, con nadie. Cada uno tiene sus circunstancias, su forma de ser, sus gustos, sus hábitos. O sea, no se puede comparar nunca. Pero sí que es verdad que hay que alcanzar unos mínimos, ¿no? Entonces hay gente pues que tiene más cosas, gente que tiene menos, gente que, pues, yo qué sé, que es Virgo y lo tiene todo súper controlado y, ¿no? Que siempre se dice que los Virgos son Sí, sí, sí. súper ordenados. Y es cierto, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Yo conozco algún que otro Virgo que a lo mejor no es ordenado, pero es organizado. Organizado, ya. Siempre tienen una cosa u otra, ¿no? Pero yo qué sé, al final no te puedes comparar. Simplemente tienes que buscar aquella forma que funcione para ti, lo que llevamos todo el rato diciendo. O sea, tiene que ser funcional. Lo máximo que puedes aspirar es a que sea funcional. Luego ya que sea bonito, etcétera. Pero que trabaje para ti, que funcione para ti, que te ahorre tiempo, que te sea fácil, porque lo que para mí es ordenado, para otra persona no lo es. No. Y mientras se vea más o menos todo en su sitio, oye, adelante. Hay gente que le encanta tener el escritorio con la libreta siempre ahí abierta y el lapicero. Genial. Yo cerraría la libreta, la pondría en un lado y dejaría, ¿sabes? O sea, al final el concepto orden para cada uno es diferente, pero sí que hay unos mínimos. Ya. Y sobre todo es eso, es el que facilite su día a día, porque al final el orden es una herramienta que tenemos que aprovechar en el día a día. Entonces, bueno, cada uno con sus cosas, pero nunca, nunca, nunca comparar, porque no sirve de nada. Para los papás, por favor, no comparen a sus Sí, hijos exacto. con No, primos, con es hermanos. feo, es feo comparar, es feo comparar. Cada uno tiene, tiene su personalidad y sus cosas y hay que quererles a todos igual, pero sí que es verdad que bueno, comparar es feo. Y además que te puedes frustrar también, al final es Claro, contraproducente, exacto. pues, En ¿no? vez de ayudarte, lo único que te está haciendo es que no sé qué finalidad tiene comparar, porque al final lo único que haces es que te sientas tú mal y encima le pilles un poco de tirria a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Es como, jolín, ¿sabes? Entonces, bueno, no creo que sea nada bueno comparar. Comparar con la persona que era o ayer o hace unos años, Eso sí. de decir, ostras, es que antes eras así y ahora no, o antes no eras así y ahora sí. Eso sí, para que también veas un poco la evolución de la persona, si hay que decirle qué te está pasando, que antes lo tenías todo ordenado y ahora ¿no? Al final es un poco también el ver qué ha pasado, ¿no? Con la persona, pero entre hermanos, no, primos o vecinos o gente de niños de la clase, no, 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 no. No. Y algo que también va a pasar, o sea, bueno, luego de escuchar ese podcast espero que pase, que se organicen un poco, comiencen a ordenar, pero va a pasar esto, que se les va a caer el hábito. Así, es inevitable, creo yo. Puede Entonces, ¿cómo pasar, sí, manejar esa situación, totalmente. no? Para volver y no frustrarte. A ver, no pasa nada. No pasa nada porque un día no ordenes la casa. A mí también me pasa de que hay días, pues que yo qué sé, por mil historias o por falta de tiempo o porque no me apetece. No pasa nada, pero es importante identificar, de decir, ostras, hoy no estoy nada ordenada. ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado hoy? ¿Ha sido por falta de tiempo? ¿Ha sido porque no me apetece? ¿Ha sido porque no me funciona lo que tengo ahora establecido? Esto es Porque autoconocimiento, ¿verdad? claro, exacto, el decir, ostras, ¿por qué ha pasado esto? Es que no, pues mira, es que estoy triste. Pues bueno, déjate un día que estés triste también, no pasa nada, llora si necesitas llorar. Un día que has tenido muchísimo trabajo, oye, pues no pasa nada, no pasa nada, has estado todo el día fuera de casa, pues es normal que llegues a casa y lo primero que hagas es tirarte al sofá, ¿no?
Pero es importante que sepas qué es lo que ha pasado, porque a lo mejor es que, mira, te falta un armario en la entrada y no tienes un armario en la entrada. Y como no te va bien, pues dejas las cosas desordenadas. Pueden pasar muchas cosas, pero es identificar, ver qué es lo que ha pasado y, oye, no pasa nada. Sobre todo que no te vayas a la cama con ese sentimiento de decir: De culpa, ¿no? "Sí, soy una fracasada porque no he ordenado mi habitación". No, no pasa nada, permítete también tener tus días malos, pero si puedes hacer algo antes de irte a dormir que te haga sentir un poco mejor, de decir: "Bueno, oye, mira, pues no he limpiado los platos, lo tengo todo así, pero bueno, lo voy a dejar al menos todo en la pica y voy a limpiar la encimera". Pues ya te va a cambiar, ¿no? Un poco el mood, al final te tienes que centrar en el día. Cada día es especial en la ahora, ¿no? Mañana ya se verá, pero todo lo que puedas hacer hoy para sentirte bien e irte a la cama realizado, adelante. Ya, muy, muy buenas recomendaciones. Laura, y hablándole a los padres, Sí. ¿cómo, bueno, decirles, ¿no? O sea, ¿cómo pueden acompañar de manera correcta, bueno, de la mejor manera posible a sus hijos sin también ser muy invasivos, ¿no? Seguimos en la etapa de adolescencia, ¿no? Claro, pues, a ver, algo importante sería preguntarles a ellos qué es lo que quieren, ¿no? Un poco qué es lo que te gustaría. Porque tú puedes decir: "No, es que esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir asá". O no, o también dejar a los niños que muestren su personalidad. Es una forma también de encontrar creatividad, ¿no? De trabajarla, de decir: "Ostras, pues no, pues mira, a mí me gustaría que mis cosas estuvieran aquí colgadas". O a mí me gustaría, yo qué sé, por ejemplo, hace poco hice la habitación de un niño y el niño quería que todas sus Barbies estuvieran a la vista. Mm. Y era como, ostras, pues deja al niño que hable, ¿no? Porque a lo mejor te da una idea, ¿no? Entonces, pues pusimos estanterías, de estas, los típicos de Montessori, de los libros, para Barbies. Y era como, vale, el niño quiere tener esto a la vista, vale, pues a lo mejor si lo tiene a la vista le es más fácil mantenerlo ordenado, ¿no? Sobre todo es eso, es escucharles, ver qué es lo que quieren, darle el protagonismo de decidir, darle la opción de decidir también. Y a partir de ahí, pues trabajar con ellos. Oye, pues ¿qué necesitas? Oye, pues ¿qué te parece si te traigo esto? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Cómo te cuesta empezar? ¿Te puedo ayudar? Miramos Pinterest juntos para conseguir ideas o no sé, no dejar todo encima de ellos de, es que tienes que ordenar tu cuarto. No, dale las herramientas un poco, acompáñalo para que ellos te digan y decidan, también es su habitación. Entonces es como, ostras, pues es que a mí me gusta poner la mochila aquí. Pues vale, pues ¿qué te parece si ponemos algo para que lo ordene, para que quede recogidito? Ponerle un colgador a su altura para que el niño, si es pequeño en este caso, pues pueda él mismo poner la mochila. Claro, es que pedimos a veces que se ordene todo o que sean superorganizados, pero no les damos las herramientas, no se lo estamos facilitando, ¿no? Entonces es un poco hablar con ellos y ver a ver qué te dicen. Porque a lo mejor te dicen: "No, es que esto no me importa". Bueno, pues habrá que consensuar así un poco con ellos, pero es Mm. sobre todo darles las herramientas Claro. y acompañarles. Claro, ahorita has hablado un poquito enfocada más en niños, pero ya Sí, cuando es ya más pues rebelde, más sí, pues adolescente, se igual torna un poco más complejo, ¿no? claro, es decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te gustaría que fuera tu habitación? A lo mejor enseñándole cosas de Pinterest, por ejemplo, decirle, mira, ¿qué te parece si esta fuera tu habitación? Algo que fuera también con su estilo, con sus gustos. Oye, pues si le gusta, yo qué sé, el fútbol, pues a lo mejor ponerle algún guiño de fútbol, o si le gusta el color azul, pues oye, a lo mejor podemos ponerle unos colgadores azules, ¿no? Es un poco también mostrarle, porque muchas veces los niños no saben lo que quieren hasta que lo Ya. ven, ¿no? Entonces, pues mostrarles un poquito opciones para que ellos decidan y tomen también esa toma de decisiones que les hace más suyo y que tal vez a través de hacer lo propio lo ven como un hábito, ¿no? El decir: "Ostras, esto me lo han hecho a mí, pues voy a continuarlo", ¿no? Claro, súper, súper importante, ¿no? Ahora ya hablándole más a los papás. Mm, Pero sí, y volviendo a hablar a los jóvenes, ya te hablo de 20 años, 22, 20, o sea, sí les digo que en verdad van a encontrar muchos beneficios en el orden, en la organización, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. y solamente es detenernos a pensar, ¿no? Y a sentir también lo que vas a sentir al tener todo ordenado, todo a la mano, Mm, y no hay una regla general, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi cajón de escritorio tengo un cubertero de cocina, lo uso para mi escritorio, y tengo cosas que de repente no entran en la categoría, ¿no? Pero me es funcional para mí. Por ejemplo, tenía un desarmador, ponte, que debería ir en la caja de herramientas, pero bueno, yo lo tengo ahí porque me gusta, porque lo voy a usar rápido, lo pongo y lo saco. claro. Entonces, cosas así, o sea, yo he encontrado también mi propia organización
Y es importante que también sepan que tienen que encontrar su manera, pero en serio es hermoso, búsquenla, porque les va a aportar muchísimo. Totalmente. Imaginación al poder. O sea, al final hay que encontrar soluciones y hacer tu vida más fácil. Así que totalmente de acuerdo. Si quieres tener, yo que sé, algo que necesites mucho en un sitio que no cuadra, ¿no? Digamos, o que no sería la idea, pero a ti te funciona, adelante. Claro, por Mm. favor, no pilas de ropa en la silla, No, no, en, eso no, por favor, eso no, 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 no. en el closet, sean lo más sencillos posible. O sea, no, nadie te pide que tampoco ordenes todos los pantalones en No. vertical. O sea, bacán si lo Bueno, sería un haces, sería un sueño, sueño ya. sería genial, vamos, sería Pero no te pido genial, eso. pero no, mientras tengas conciencia de dónde están tus pantalones, yo creo que ya es suficiente. Claro, exacto. O sea, es que es eso, o sea, ser consciente que está ahí, sé que lo que tengo, mañana ya sé que me voy a poner, etcétera. Pues no, importantísimo. Laura, de verdad me ha encantado conversar contigo. No quiero acabar la entrevista sin contarte qué estoy haciendo aquí en España. Cuéntame, lo quiero Ok, saber te cuento todo. que yo tengo una marca llamada Más Casa Perú. Vendemos organizadores para el hogar en general, pero principalmente la cocina, ¿no? Que es un espacio favorito Mm, de la casa. Entonces, lo que estoy haciendo, la locura que estoy haciendo es traer algunos productos para aquí, comenzar a mover un poquito la marca, mostrar mi propuesta de valor, pues, ¿no? Para ver cómo, si les gusta, a ver mm. por ahí que conectamos. Entonces, he traído dos accesorios A ver, y perfecto. quiero que me cuentes qué opinas de, no tanto del accesorio en sí, sino de lo más importante que es la funcionalidad, pues, Sí, ¿no? ¿Ok? ¿Qué opinas de organizar los platos así, en vertical? Lo puedes tomar si gustas, ¿ah? sí, y tanto. No, la verdad que es muy chulo y se ve de buena calidad, que eso es importante porque al final si compras algo y no te dura, no tiene sentido. Todo lo que sea en vertical es ideal. O sea, al final esto ayuda muchísimo a aprovechar el espacio y también facilitar, ¿no? El uso, Ah, porque si colocas diferentes platos y quieres justamente el que está debajo de todos y los tienes en una columna, pues al final tienes que cambiarlos, moverlos. Cuando los tienes en vertical, pues simplemente coges el que quieres y lo utilizas, ¿no? ya. Así que soy muy fan de este tipo de materiales, que es que te facilitan muchísimo y visualmente quedan muy bien. Me Sí, gusta sí, 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 mucho. sí. Sí, o sea, no lo veo muy funcional organizar en pilas, ¿no? La gente No, que le exacto. gusta, pero al final, y es más, o sea, ni siquiera porque sean platos de diferente tamaño, sino así sean del mismo tamaño, igual es como que el peso cae abajo. No nos ponemos a pensar, ¿no? El Claro, peso cae en el de exacto. abajo y eso, pues. Exacto, o cuando los quieres coger, la forma de cogerlo tampoco, si coges 6 platos a la vez para 6 personas, al final también pesa, o sea, no tiene mucho sentido ponerlo en pila, que es lo más típico. Pero si puedes, esto es ideal. Súper, Mm, súper, súper. sí, 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 ver todo lo que sea en vertical, ya sabes que a mí me Facilita la vida, gusta, ¿eh? sí, me gusta mucho. Por aquí tengo un copero, que acá Mm. ustedes son amantes, pero a morir del vino, ¿eh? Sí, sí, yo, por Entonces, ejemplo, a mí me encanta el vino, así que el pues tema de ordenar, las copas es perfecto. Este estilo, además, te ayuda a utilizar el espacio de una cabina, el espacio de arriba, que muchas veces, claro, tienes la superficie y lo que haces es poner las cosas abajo y de hasta la siguiente balda te queda un espacio enorme que está ya, totalmente desaprovechado, ¿no? Entonces, si puedes utilizar un elemento de estos, es ideal porque puedes poner las copitas, que aparte te quedan todas preciosas y monísimas, debajo puedes poner, pues yo qué sé, los platitos para poner las olivas que utilizas para acompañar el vinito, ¿no? ya. Entonces, al final es simplemente multiplicar el espacio del que disponemos de una forma visual, bonita y funcional. Y, Así que también me encanta. y también importante resaltar que cuidas tus copas, ¿no? Porque las estás poniendo, no se Claro, golpean entre exacto. ellas, las cuidas. Exacto, exacto. No, también las separas, ¿no? Un poco, las copas son como más especiales y necesitas que tengan como su espacio, ¿no? Fuera de los vasos o de las tazas que son más loco, Ya. ¿no? En el día a día que lo utilizas y que se puede dañar o rayar, ¿no? Las copas. Así que, perfecto, me Claro, porque es encanta. para un momento también más especial, ¿no? Te sacas para un Sí, brindis, sí, no, o sea, no es y como ya un el vaso el cualquiera, ¿no? movimiento de sacar la copa, sí, es como muy de señora, ¿no? Sacas la copa, te pones el vinito, es ideal. Así Claro. que sí, me gustan mucho. Sí, a ustedes les encanta. En Perú al menos no es tan común, pero No. se da, pero bueno, acá es increíble. Sí, aquí al que le gusta, o te gusta la cerveza o el Ya, vino, ¿no? Que es un poco todo, hay al que le gusta todo y al que le gusta nada. Pero cuando te gusta el vino, el ponerte una copita de vino es como todo un ritual, ¿no? Entonces, ya. tener estos accesorios así que sean cookies, ¿no? Lo hacen aún más especial, si cabe.
Laura, Así que muchas nada, gracias de verdad por gracias haber a estado ti por aquí en mi podcast. invitarme. He Estoy estado súper, muy a súper, gusto. súper contento con todo el valor que nos has aportado. Gracias, no, la verdad que me lo he pasado muy bien. Ya te digo, estaría aquí horas y horas y horas hablando de orden. Así que nada, muchísimas gracias y muchísima suerte con tu proyecto aquí en España. Muchas gracias, pero antes de que te vayas, quiero que le digas a mi comunidad cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar. Vale, pues me pueden contactar a través de Instagram, que al final es como una herramienta que es bastante útil y que todo el mundo tiene acceso a ella. Soy ordenada, con la H, como comentábamos al inicio, con la H intercalada entre la N y la A, orden H Ada. Y si no, en mi página web, www.ordenada.net. Así que a través de ahí, bueno, pueden contactarme, enviarme un email o simplemente mandarme un mensaje directo, explicarme un poquito qué es lo que necesitan y ver cómo os puedo ayudar, que para mí pues será un placer, como siempre. Así que nada, esto Muchas sería gracias. todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en Más Casa Perú van a encontrar las mejores soluciones para organizar su hogar. Y ahora también en máscasaespaña.com. Chao. Adiós. No. Yeah. ¡Yay!